Reino Unido suspendió este martes las negociaciones para un nuevo acuerdo de libre comercio con Israel y convocó a la embajadora israelí en Londres, hecho que ocurre tras la amenaza de imponer sanciones por parte de aliados de Israel como Francia, Canadá y el propio Reino Unido. Y es que en respuesta a la situación en Gaza, la intensificación de las operaciones israelíes en el enclave palestino y el bloqueo israelí de la entrada de ayuda humanitaria han reaccionado así estas potencias. Mientras tanto, la Unión Europea anunció que revisará el acuerdo de asociación con Israel vigente desde el año 2000. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a esta hora a Óscar Guardiola, quien es escritor y profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres. Bienvenido y gracias por la comunicación. Es un placer acompañarles, Elena. Para nosotros, pues quisiera empezar preguntándole, ¿podemos hablar realmente de un punto de inflexión por parte de Canadá y de los aliados europeos de Israel? En efecto, se trata de un punto de inflexión. La razón de ello tiene que ver, como bien lo has dicho, Elena, con la evidencia cada vez más clara acerca de la comisión de crímenes de guerra y la violación de preceptos fundamentales del derecho internacional en los territorios ocupados por parte del ocupante ilegal de esos territorios, el gobierno israelí. Pero también tiene que ver con la creciente presión popular dentro de países como el Reino Unido. El sábado pasado vimos en Londres a casi 500,000 de personas ocupando las calles para protestar contra lo que ha sido percibido de manera amplia como una posición de tolerancia excesiva por parte del gobierno. Así que se trata en verdad de un cambio de opinión importante. Dicho esto, Reino Unido, como informábamos, anunció ayer la suspensión de un tratado de libre comercio con Israel, pero también la convocatoria de su embajadora israelí en Londres. Esto a nivel diplomático, ¿qué significa entre dos países aliados históricamente? Es, de nuevo, para insistir, un cambio de posición considerable. Hasta el momento, el gobierno británico había sido, por decirlo menos, muy moderado a la hora de estimar su posición acerca de lo que está ocurriendo en los territorios ocupados. Al punto que los periodistas británicos han dicho de manera consistente que la posición del gobierno ha sido favorable a la administración Netanyahu. Así que ver al ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, el día de ayer aparecer en el Parlamento para anunciar, como lo dijo, y lo cito, que lo que está ocurriendo en Gaza es moralmente, éticamente inaceptable, constituye un cambio de posición considerable. Por supuesto, para muchos se trata de un cambio tardío, sus críticos, los críticos de la posición del gobierno británico, siguen sosteniendo que es necesario que Gran Bretaña, sus países aliados y la Unión Europea usen todo el peso de su capacidad diplomática para impedir que siga ocurriendo las atrocidades que están teniendo lugar en este momento en los territorios ocupados. Ahora también lo informábamos, por su parte la Unión Europea ha dicho que va a revisar este tratado de asociación que mantiene desde el 2000 vigente con Israel y que además tiene un apartado en derechos humanos. Para poder entender qué significa esto, ¿en qué consiste a grandes rasgos el acuerdo? El acuerdo es un acuerdo de cooperación, principalmente de cooperación comercial, pero como bien lo has dicho, constituye también un acuerdo en términos de el respeto a preceptos muy fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos. Y es la inclusión de ese capítulo lo que le había permitido a países como Irlanda hace más de 10 meses solicitar a la Unión Europea que implicase esos principios a la hora de revisar sus tratados y sus relaciones comerciales y políticas con el Estado de Israel. Así que como lo dijeron el día de ayer y el día de hoy miembros de la representación irlandesa en la Unión Europea, es esta la que estaría acercándose de manera quizás tardía
a la posición que han liderado países como Irlanda y también España a la hora de reiterar la necesidad de que las relaciones entre Europa e Israel sean de acuerdo, tengan lugar de acuerdo a esos principios muy básicos de derecho internacional que ambas partes habían aceptado. Oscar, estamos hablando no solamente de una nación, sino de un bloque que conforma 27 países. ¿Qué implicaría la revisión de este acuerdo de asociación con Israel para Israel? La revisión es en plata blanca una advertencia. No implicaría sanciones o no implicaría cambios en el tratado de manera inmediata. Se trata más bien de un proceso gradual y en ese sentido de una advertencia muy clara al gobierno israelí acerca de la necesidad de, en primer lugar, no seguir impidiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, una ayuda que ya se sabe, como lo han dicho Médecins Sans Frontières y otras muchas organizaciones humanitarias en el terreno, es de hecho bien escasa. Estamos hablando de unas 90 y tantos camiones con ayuda que solamente llegaría a unas 15,000 personas en un territorio que se estima pueblan 2.4 millones de personas. Y aún esa ayuda mínima ha sido bloqueada. Ese tipo de bloqueo, esa consistente conversión de la falta de alimentos en un arma de guerra es, por supuesto, una práctica prohibida por el derecho internacional que se suma al castigo colectivo del que ha venido siendo objeto la población palestina en Gaza. Y es precisamente a la minimización de los efectos de esas prácticas a lo que se dirige la advertencia que ha hecho la Unión Europea, tanto como Gran Bretaña y los países que se le unieron a Gran Bretaña en su declaración, Canadá, Francia, Holanda y otros. Ahora, pese a la condena internacional, como bien usted dice, con acciones tardías, Israel ha continuado y más bien ha intensificado los ataques sobre la franja de Gaza y ha anunciado además que va a hacerse de más territorios, por no decir anexionarse más territorios. ¿Considera que en este punto los anuncios, pero también las críticas de países aliados realmente podrán frenar este deseo de Israel por continuar atacando el enclave palestino? Aquí cabe aclarar que lo que ya ha ocurrido es excesivo, es intolerable, constituye crímenes de guerra. Esto no lo decimos solamente los expertos en derecho internacional, sino también las organizaciones no gubernamentales y aún más actores dentro del mismo Estado de Israel. El primer ministro Ehud Olmert, por ejemplo, ya ha expresado en esta ocasión el hecho de que las acciones de Israel en Gaza se estarían acercando, fueron sus palabras, a la comisión de crímenes de guerra. Algo que de hecho ya es absolutamente claro para todos los entendidos en el terreno, es que las prácticas que se han cometido y en particular el bloqueo de la ayuda humanitaria que está provocando una hambruna colectiva en Gaza, constituye no solamente una acción éticamente intolerable, sino además la comisión de un crimen de guerra. En ese sentido, si bien cabe ser realistas y entonces a lo ya ocurrido se suma el hecho de que es difícil que pueda impedirse la acción que está ejerciendo el Estado de Israel en Gaza, lo cierto es que de una parte esto sí implica ya evidencia más clara acerca de las responsabilidades que van a atribuirse en el futuro cercano, pero también implica un cambio de posición importante y por lo mismo una presión diplomática muy fuerte, muy considerable, para que por lo menos Israel permita la entrada de ayuda humanitaria y en ese sentido impedir que continúe la comisión de ese crimen de guerra
en que consiste la provocación de una hambruna y la continuación del castigo colectivo a la población palestina en Gaza. Bien, Oscar Guardiola, agradezco mucho su análisis en momentos en los que es difícil entender ahora qué es lo que podría frenar al gobierno de Benjamín Netanyahu de su deseo de tomar el control total de la Franja de Gaza y quizá el plantearse o el replantearse la utilidad de organismos internacionales, pero también de tratados que al momento en la práctica no han sido útiles. Gracias nuevamente por su análisis. Con mucho gusto. Gracias a Oscar Guardiola y muchísimas gracias a ustedes por su compañía. Regresamos en breve con más información aquí en France 24. No se vayan.